Bien, voy a comenzar esta presentación sobre la inteligencia emocional. Desarrolla tu inteligencia emocional es el título también de un curso que desarrollamos en la Universidad Popular de Zaragoza. En este caso voy a servirme de la presentación para explicar un poco lo que serían las bases, los conceptos claves para entender la inteligencia emocional. Nos preguntamos qué es ser inteligente en general, qué entendemos concretamente por inteligencia emocional. La inteligencia emocional como base de bienestar. No hablaremos apenas de lo que serían las emociones en esta presentación, porque por supuesto son las emociones lo que es lo importante en este enfoque. Las características de la persona emocionalmente inteligente, comentaremos un decálogo de características de la Asociación Americana de Inteligencia Emocional. Los 5 componentes de la inteligencia emocional que nos propone Daniel Goleman. Y también insistiremos en qué cosas podemos hacer para desarrollar nuestra inteligencia emocional. ¿Qué es ser entonces inteligente en general? Decimos que una persona es inteligente cuando tiene una capacidad fundamental para solucionar los problemas y también para adaptarse al entorno. David Wessler, que es un psicólogo especializado en los test de inteligencia, hablaba de que se trataría de una capacidad compleja o global que el individuo tiene para actuar adecuadamente, pensar razonablemente y entender eficazmente su entorno. En general, hablamos de la inteligencia como esa capacidad para la solución de los problemas y la adaptación. Para acercarnos al tema, me gusta siempre el tema de citas, y aquí tenemos varias citas. Os las dejo un momento para que las podáis leer. Destacaría las de Aristóteles, que dice que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica, y nada es tan inteligencia que primero no haya pasado por los sentidos. Estas citas de alguna manera ya un poco apuntan, anuncian lo que va a ser el concepto de inteligencia emocional. La inteligencia emocional evoluciona desde lo que sería la inteligencia tradicional. La psicología era muy conocida, o ha sido siempre muy conocida, por el tema de las medidas de los test, ya sea para la personalidad o para la inteligencia. Entonces el problema que teníamos con el coeficiente intelectual, que como veis aquí es una relación entre lo que sería la edad mental de la persona, que se obtiene a partir de la realización de una serie de tareas que están de alguna manera acordes a su edad, con su edad cronológica. Esto lo multiplicamos por 100 y entonces en general casi todas las personas nos situamos en torno al 100, de 90 a 110. Pero lo que se dio es que realmente el CI daba una medida muy parcial de la potencialidad que tenía la persona para ser feliz, para conseguir éxito. Se dice que más del 80% de esta potencialidad para tener éxito no depende, ¿no?, de la inteligencia tradicional, depende más bien de otras causas, otras razones, que serían más de carácter social y de carácter emocional. Y es ahí donde surge el concepto de inteligencia emocional. Los antecedentes de la inteligencia emocional los encontramos en Edward Thorndike en 1920. Él hablaba de 3 tipos de inteligencia: la abstracta, la mecánica y luego la inteligencia social. Y decía que la inteligencia social sería la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y a las mujeres y actuar sabiamente en las relaciones humanas. Esto tendría más que ver con lo que luego veremos que es la inteligencia interpersonal. El antecedente más próximo de la inteligencia emocional sería la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Él habla de que en lugar de una inteligencia lo que tenemos es varias inteligencias bastante diferenciadas. Habla de una inteligencia lingüística, muy importante pues para, por ejemplo, los escritores, ¿verdad? Una inteligencia lógica o lógica matemática, que sería la tradicional, la que suelen medir los test de inteligencia más. La inteligencia musical, una facilidad un poco para entender la música o hacerla. La kinestésica, que tendría que ver con el movimiento del cuerpo, también puede ser con la movilidad fina. La inteligencia visual espacial, la comprensión de los planos. Y luego tendría
La inteligencia intrapersonal, que sería esa capacidad para autoconocernos, para darnos buena cuenta de lo que nos pasa, la inteligencia para adentro, y luego la inteligencia interpersonal, que sería la inteligencia de alguna manera social, la inteligencia un poco que empleamos para relacionarnos con otras personas. La suma de esta inteligencia intrapersonal e interpersonal es lo que nos daría la inteligencia emocional. Los primeros que hablan del concepto de inteligencia emocional son Salovey y Mayer, en 1990, y dicen que consiste en la habilidad de manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para decir los propios pensamientos y también las propias acciones. Daniel Goleman, quizá es el exponente más conocido de la teoría. Saca un libro que es un auténtico bestseller, titulado así, La inteligencia emocional, y él cuando la define, la refiere como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y también en nuestras relaciones. El término inteligencia emocional se refiere entonces a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y en los demás. La inteligencia emocional no es ahogar ni reprimir las emociones, sino más bien dirigirlas y equilibrarlas. Vamos a ver ahora 10 características. La primera, el control emocional. Las personas emocionalmente inteligentes se expresan con control emocional, comprendiendo y controlando sus propios sentimientos y administrando su humor. Segunda, la autoestima. Define como tener buenos sentimientos para con nosotros mismos con dependencia de la situación exterior. Otra característica sería la administración del estrés. Capaz de controlar el estrés, gestionar los cambios, posicionarse bien a favor del cambio. La habilidad social, capacidad de entrar en relación con cualquier otro tipo de persona y mostrarnos además empático, comprender las emociones de los demás. Control de la impulsividad, controlar nuestras propias impulsividades y aceptar también diferir la gratificación en pos de un objetivo mayor. El equilibrio, mantener una vida equilibrada entre el trabajo, la casa, las obligaciones y el placer. Habilidades de comunicación, que con las habilidades sociales tendrían que ver con ese mundo de relaciones, tener estas habilidades, estos recursos para comunicar de manera eficaz con otras personas. La administración de nuestros fines y nuestros objetivos. Se trataría de ser capaz de fijarnos fines realistas y tener de alguna manera estrategias para conseguir aquello que queremos. La automotivación, la capacidad para motivarnos a nosotros mismos sin que necesidad de que nos jalen la consecución de nuestros propósitos. Y luego la actitud positiva, que sería mantener una actitud positiva. Podríamos decir, aquí cabría un poco hablar de tanto del humor como de lo que sería el optimismo, para enfrentar lo que serían sobre todo los momentos difíciles, donde se hace más necesario. Las 5 claves que propone Daniel Goleman para el desarrollo de la inteligencia emocional, lo que son llamados también los componentes de la inteligencia emocional, serían estas 5 claves, que serían autoconciencia emocional, autocontrol emocional, automotivación. Estos tres primeros componentes tendrían más que ver con la inteligencia intrapersonal, esa inteligencia para adentro, y luego la empatía y las habilidades sociales serían componentes de la inteligencia, decimos, interpersonal o social. Vamos por cada una. Autoconciencia emocional. Conócete a ti mismo, decía Sócrates, es la piedra angular de la inteligencia emocional. Primero tenemos que tomar conciencia emocional y a partir de ahí decidir un poco qué hacer con nuestras emociones. Trataría del conocimiento entonces de las propias emociones, el conocimiento de uno mismo, la capacidad de reconocer nuestros sentimientos, y insisto que es una clave fundamental a la hora de desarrollar nuestra inteligencia emocional. Algunas de las claves precisamente, o algunos de los recursos que podemos hacer o podemos tener en cuenta a la hora de aumentar nuestra conciencia emocional serían observar, por ejemplo, las situaciones precisas que me suscitan mis respuestas emocionales, dónde suceden, con quién sucede, cuántas veces sucede. Muy importante también darme mejor cuenta de las reacciones físicas que da mi cuerpo frente a lo que serían las situaciones, que llamamos avisos del cuerpo.
cómo y de qué forma sentimos en el cuerpo, por ejemplo, la ira, el miedo, la alegría, la sorpresa, el asco, la tristeza, lo que se llaman las emociones básicas. Aumentar nuestro vocabulario emocional e intentar nombrar de manera más ajustada lo que realmente sentimos. No es lo mismo, ¿verdad?, tener miedo, que pavor, que terror, que preocupación. Otro aspecto importante para la conciencia emocional sería identificar mejor, darnos mejor cuenta de lo que serían nuestros pensamientos, las interpretaciones que hacemos de lo que nos ocurre, ese diálogo interior incesante. Muy importante también observar y describir de manera detallada lo que serían nuestras respuestas explícitas, manifiestas, lo que hago, lo que digo, lo que es visible, ¿verdad?, frente a lo que serían situaciones difíciles. Y luego, por último, tener en cuenta que todas las respuestas emocionales las hago en el marco de que yo soy como soy. Entonces, habría que investigar también esos rasgos de la personalidad emocionales que son estables y difíciles de cambiar, que de alguna manera mediatizan y condicionan todas las respuestas emocionales. El autocontrol emocional es otra de las claves muy importante, quizás por las que es más conocida la inteligencia emocional. Es una capacidad para eso, para controlar o regular las emociones, y para ello lo que tenemos que hacer es contar un repertorio grande de recursos. Algunos que podemos señalar sería, por ejemplo, saber controlar la ira, otras emociones que pensamos que son negativas, tener recursos tales como la relajación, la respiración, también mindfulness, recursos para hacer frente a las emociones o aceptarlas y regularlas, y saber adecuar en general, como recurso general, las expresiones emocionales a las situaciones. La automotivación es otra clave muy importante. Se trataría de la capacidad para autodirigirnos, teniendo en cuenta las emociones y lo que sería también el entorno. Aquí es importante tener control sobre los impulsos, que a veces dificultan un poco la consecución de los logros, tener capacidad para decidir bien, el observar nuestro nivel de optimismo y de esperanza, que influyen sobremanera en lo que sería la automotivación, y luego ser conscientes y diferenciar lo que son las necesidades de lo que serían realmente los deseos, tener en cuenta también lo que serían nuestros valores, la jerarquía de valores a la hora de decir. Pasando a la inteligencia interpersonal, tenemos de una parte la empatía, sería esa capacidad para reconocer las emociones de los demás, sintonizar con las emociones de los demás. Aquí una de las claves más importantes para desarrollar esta sintonía con los demás es el saber escuchar de manera activa. Y luego tener habilidades sociales. Las habilidades sociales sería un monto de recursos que en principio vamos tomando conforme vamos, desde que somos bien pequeñitos, y que nos dan pie a podernos relacionar bien con otras personas. Aspectos como sabernos hacer comprender, sabernos expresar emocionalmente, también poder influir en otras personas, tener un nivel de liderazgo que sea, ser una persona, decimos, asertiva, segura, firme, capaz de defender los derechos. Todos son habilidades sociales que podemos desempeñar y que podemos desarrollar.